Un hermoso y bendecido sábado, un día muy especial, ¿no es cierto? 6 días trabajarás, harás toda tu obra, todos nuestros planes, y este es el día séptimo, el hermoso día para encontrarnos con nuestro Señor. El encuentro tiene que ser diario, pero este día con mayor intensidad. Así que estamos agradecidos por este día que nos ha dado. Saludos a nuestros hermanos también que están conectados por vía Zoom. Y mis hermanos, bueno, hace harto tiempo ya que no había estado acá en el púlpito para la predicación de manera presencial, ¿no es cierto? Pero hermoso que el Señor prevalece a su pueblo a pesar de las pandemias, a pesar de las dificultades. Su pueblo está siempre ahí firme con ese estandarte, ¿no es cierto? A pesar de las dificultades. Y aquí estamos, el Señor nos ha cuidado hasta acá. Así que es un motivo de agradecimiento. Bien, vamos a estudiar esta mañana en Juan capítulo 4, ¿ya? Voy a leerles la lectura bíblica que ya nuestro hermano Carlos hizo, ¿no es cierto?, recientemente, porque esta es la parte base, esto es lo esencial. Antes de que podamos estudiar la palabra de Dios, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y pedir al Señor que nos dirija en su palabra. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, primeramente por tenernos hasta acá, Señor. Mi Dios, ayúdanos a poder comprender tu santa palabra, que seas tú quien hable, Señor, y que también tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, y ojos también, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y poder tener un corazón receptivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de ti, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a la lectura bíblica que lo hizo recientemente. Esto está en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. De ahí vamos a pasar a Juan capítulo 4. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí no dice correrá un lago, un estero, ríos de agua viva. O sea, es algo eterno, es algo que crece y crece y no tiene un cierto límite, ¿cierto? Ríos de agua viva, un agua cristalina, un agua hermosa, preciosa. Y eso vamos a aprender qué es ese río de agua viva para nosotros. Para ello les invito a buscar en Juan capítulo 4, que es donde vamos a estudiar en esta mañana, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Bueno, en algunas Biblias dicen, ¿no es cierto?, Jesucristo, Jesús y la mujer samaritana, que ya lo hemos escuchado varias veces este pasaje, esta historia, pero que tiene aspectos importantes, detalles importantísimos que vamos a poder aprender en esta mañana. Primero que todo, antes de ir, ¿no es cierto?, con la lectura, voy a leerles una cita que está en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 19, que dice junto al pozo de Jacob. Ahí ustedes lo pueden buscar después, ¿no es cierto?, poder complementar más la historia. En esta parte habla de que los judíos y los samaritanos era un caso bastante especial porque entre estas dos naciones no se podían relacionarse. ¿Ya? Se lo voy a leer tal cual. Dice, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. O sea, no solamente que no se veían, sino que eran acérrimos enemigos. Y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no podía pedir nada prestado a un samaritano, ni aún un bocado de pan o aún un vaso de agua. Y bueno, dice, ¿no es cierto?, después la lectura de el deseado de toda la gente, ¿verdad? Dice que los judíos, los discípulos de Jesús, fueron a comprar tal cual como decía, ¿no es cierto? Ir solamente a comprar, pero a comprar y no pedirle un favor. O sea, el trato que tenían ellos era, claro, puedes venir a comprar, pero no pedirme un favor, ni yo tampoco hacerte un favor como judío. O sea, el trato era bastante acérrimo, bastante exclusivista, ¿verdad? Separarse de ellos. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor Jesús no solamente utilizó este pasaje, sino hay otros pasajes más
que habla acerca de este lugar, de Samaria, en otro contexto, pero Samaria, y cómo él viene a romper esa barrera que muchas veces los judíos creían que por ser herederos, ¿no es cierto?, de los hijos de Abraham, ellos creían que eran lo mejor, ellos eran el ejemplo, y todos lo tenían que ver a ellos como lo máximo, lo grande. Entonces se sentían tan privilegiados que sentían que ellos eran el único pueblo que el Señor lo iba a ayudar, a bendecir, y era el único pueblo favorito de él. Entonces, todos estos pueblos muchas veces se sentían apartados. Y bueno, Samaria, ¿no es cierto? Hay registros, ¿no es cierto? Que ellos, bueno, tenían algunas idolatrías y todo el tema. Pero aquí viene a hablar el Señor que a pesar de eso, el Señor busca a sus hijos en todas partes. Y aquí lo vamos a ver en la mujer samaritana. Bueno, otro registro que vemos también es cuando Jesús cita, ¿no es cierto?, la parábola de, bueno, tal cual como dice, el buen samaritano, donde, ¿no es cierto?, ven a un hombre que fue asaltado, golpeado en el camino, y iban pasando estas dos personas, y entre estas dos personas era un rabino, ¿no es cierto?, una persona, podríamos decir un dirigente, iba apurado a su servicio, ¿no es cierto?, a servir al Señor. Era un día, ¿no es cierto?, de reposo, por lo tanto, está primero ir a hacer mi servicio, mi devoción a Dios, y bueno, hay alguien que le ayude, mejor que no, porque también estaba esta cultura que eran acérrimos enemigos, y si lo hacían, estaba en contra de lo que ellos decían, por lo tanto, pasaron de largo, pero estaba este buen samaritano, esta persona acérrima, podríamos decir, para el pueblo judío, pero que fue y lo ayudó, y lo atendió. También está, ¿no es cierto?, el registro cuando Felipe también predicó en Samaria, y ya, ¿no es cierto?, Jesús, después vamos a ver en este pasaje que él predicó y muchas personas creyeron en él. Por lo tanto, ya estaba esta cosecha, estaba realizada. Y muchos también vinieron a escuchar cuando ya Felipe también predicó y muchos fueron bautizados. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan capítulo 4, como había dicho. Ahora sí vamos a entrar a la lectura, vamos a ir viendo detalles importantes. Dice, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos se habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Sí. Aunque Jesús mismo no bautizaba sino a sus discípulos, abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Pasó por el valle de Siquem, ¿ya? Este valle, ¿no es cierto?, estaba en la entrada, había un pozo, que era el pozo de Jacob, un pozo muy especial para Samaria, y venían cansados, hermanos, venían cansados de un largo camino, y Jesús, ¿no es cierto?, él se cansó, se agotó, ¿no es cierto?, se sentó en ese pozo, mientras los discípulos fueron a comprar algo de alimento. Tenía hambre y tenía sed. Entonces aquí vamos a ir viendo por qué es que se sentó y quién llegó ahí. Y abandonó Judea y marchó otra vez a Galilea, versículo 3. Versículo 4, y tenía que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llegaba a Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó allí junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dijo, dame de beber. En el Espíritu de Profecía dice que esta mujer vio a este hombre, no le tomó atención porque al ver a Jesús tenía, ¿no es cierto?, los rasgos y la nacionalidad judía. Entonces, con solo verlo no lo tomó en cuenta, sino que sacó agua del pozo. Ahora, una parte importante es que en ese pozo tenía que alguien venir a sacar agua, y Jesús no podía sacar agua porque no tenía, ¿no es cierto?, no había una cuerda, algo para poder sacar esa agua, era muy profundo. Entonces iba a llegar alguien, ¿no es cierto?, para poder pedirle, dame de beber. Y dice que cuando Jesús le dice, dame de beber, ella se asustó, porque sabía que él era judío y sabía que estaba todos estos patrones sociales, ¿no es cierto?, que no podían verse con los judíos. Entonces encontró, aquí dice el Espíritu, decía que pensó, bueno, este hombre me está pidiendo agua sabiendo que no nos podemos ver. Es raro, algo más quiere ir mucho más allá que solamente darme de beber. Y aquí, ¿no es cierto?, le dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo entonces, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. En esos tiempos, el dar de beber a alguien, ¿no es cierto?, era, le llamaban, ¿no es cierto?, como un don de Dios, de darle de beber a alguien que estaba pasando, ¿no es cierto?, extranjero. Y le dice, ¿no es cierto?, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice que dame de beber, tú le habrías pedido a él. Si tú conocieras quién realmente es el que te está pidiendo, tú le pedirías agua viva, o sea, otro tipo de agua especial y eterna. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, ella intentó ver que algo estaba yendo más allá, pero esta mujer samaritana trataba de desviar la conversación. Jesús nos conoce, hermanos, nos conoce, pero yo creo que Él nos puede hacer una radiografía completa en un segundo, menos de un segundo, y conocer todo lo que pensamos, sentimos, actuamos. Muchas veces nos vemos el uno al otro y decimos, este hermano yo veo que, no sé, es como un ejemplo de persona, actúa aquí, actúa allá. Yo creo que si tiene algún pecado debe ser algo pequeño, pero su accionar se ve que es un ejemplo. Pero el Señor conoce a cada uno en nuestra vida interior, nos conoce nuestros pensamientos, nuestro accionar personalmente, ¿no es cierto?, en todo ámbito. O sea, Él nos conoce desde antes que naciéramos, ¿cierto? Del vientre de tu madre te conocí. O sea, nos conoce por completamente. Y qué hermoso eso, porque el Señor nos comprende. Muchas veces no nos entendemos o había alguna dificultad que yo no entiendo a la persona esta, pero damos gracias a Dios que sí, el Señor nos entiende realmente lo que nos pasa, lo que pasamos, lo que vivimos, el minuto a minuto de nuestro día. Entonces, ella, ¿no es cierto?, como que intentó desviar la conversación. Y Jesús quería ir mucho más allá, quería ir entrando mucho más allá. Entonces dice, ¿acaso, en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Se dio cuenta que cuando le dijo ríos de agua viva, esto no es algo normal, algo que ir mucho más allá. Y ella ya tenía un corazón dispuesto porque ya había estudiado las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Las Sagradas Escrituras. Y sabía que esto lo que le estaba diciendo es algo más especial. Entonces entró en el ámbito, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, del registro que viene del pozo de Jacob. Y dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Primeramente, hermanos, el contexto de estos versículos habla que, claro, le dicen, ¿cierto? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se estará refiriendo? Y claro, obviamente, si uno toma agua, ¿no es cierto?, en este momento, un rato más, volverá a tener sed. Eso significa que dependemos del agua, pero esto va ya a una representación especial. Cuando nosotros buscamos agua, es porque estamos también buscando una palabra de aliento, algo que necesitamos el día a día. Y muchas veces, así como las personas vamos a buscar agua, tomamos agua, se nos pasa la sed, pero al cabo después tengo más sed todavía. Y sigo así, y ese proceso de que siempre necesito agua, es también lo que nos pasa en el día a día. Muchas veces buscamos un consejo de un amigo. Un amigo te da un consejo, ¿no es cierto? Puede ser un consejo muy bueno, incluso puede ser un consejo de algún especialista, algún vecino, de un padre, una madre, ¿no es cierto? De cualquier persona. Y nos damos cuenta que en ese momento, claro, nos llenó ese consejo, me satisfació, ¿no es cierto?, no es mi necesidad en ese momento. Pero después, al cabo del tiempo, puede ser un mes, una semana, se me vuelve a pasar. Siento que algo me falta. No sé si a usted le ha pasado. Siento que algo me falta, siento que necesito algo más. Esto parece que no me llenara en este momento. Y busco más, y me llena, pero después se me pasa. Necesito algo más.
Bueno, esa es la agua que está hablando acá, ¿no es cierto? El que busca esta agua, ¿no es cierto?, volverá a tener, obviamente, sed. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, cuando buscamos estar tomado de la mano de Dios, cuando buscamos la primera ayuda, el primer consejo, lo primero de todo, a buscar a nuestro Dios, viene este río de agua viva que empieza a crecer en nosotros, se toma esa agua y empieza a crecer en nosotros como manantial eterno. No se termina. Obviamente, ¿no es cierto?, que ese manantial lo buscamos diariamente, pero ese diariamente va creciendo, no se mantiene. No es para que busque hoy día al Señor, mañana ya no siento ganas o estoy igual que antes, sino que lo busqué hoy día, crecí, al otro día más todavía, lo busco otra vez y voy creciendo hasta que este manantial crece, pero eternamente. ¿Qué es mejor eso? Ríos de agua viva eternamente. Es de esta agua te estaba refiriendo Jesús. Lo utilizan, ¿cierto?, en este contexto. Ahora, dice en el versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Antes de que esta mujer recibiera, ¿no es cierto?, el mensaje del Señor, el Señor, como le había dicho anteriormente, nos conoce. Por lo tanto, él sabía que algo tenía en esa situación. Nadie lo conocía, posiblemente, o si no, lo habrán visto nomás, ¿no es cierto?, el vecindario, su marido. Pero él conocía qué pasó con su marido. El Señor conoce todo. Por eso le digo, conoce todo, todo, todo. El Señor no puede decir, te ve, ¿no es cierto?, tú tienes este problema. Y la persona puede decir, pero yo nunca lo he visto jamás con este problema, pero es que tú tenías un problema de trasfondo y que el Señor solamente lo conoce. Y quería ver, ¿no es cierto?, que ella se diera cuenta de sus acciones o de lo que había realizado en su vida. Entonces dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Sabía lo que había pasado. Y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien han dicho, no tengo marido. No solamente se quedó con lo que reconoció. O sea, esta mujer reconoció que en verdad no tenía marido. Pero ¿por qué? ¿O por qué causa? El Señor lo conoce y aquí le da el mismo, ¿no es cierto?, a entender qué es esa causa. Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nadie puede decir a nosotros lo que nos pasa interiormente. Si nos pueden ver el día a día, pero no saben lo que nos pasa en nuestro interior, en nuestro corazón, o en el momento donde estamos apartados o estamos en silencio, ¿no es cierto? En el momento más personal, nadie nos conoce. Entonces esta mujer vio, nadie conoce mi situación, nadie conoce ese problema que tengo, pero este hombre sí. ¿Acaso, por eso que le dice, ¿acaso tú eres profeta? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Aquí le está diciendo, claro, la mujer dice, pero para ir a adorar a Dios tengo que ir exclusivamente a ese templo de Jerusalén para adorar a Dios. Tengo que ir a ese lugar para adorarlo, si no, no puedo adorarlo. Y aquí dice, bueno, mujer, créeme, va a llegar un momento en que podemos adorarlo en todas partes. ¿Por qué? Porque lo podemos adorar en nuestro corazón. Donde vayamos podemos adorar a Dios. Donde caminemos podemos caminar con el Señor. Estamos siempre en constante adoración. No necesariamente tengamos que estar en un recinto para decir, yo estoy adorando a Dios. No quiero que me malinterprete, hermano, decir que no es necesario venir a la iglesia. No me malinterpreten eso. Este es un lugar especial. Un lugar donde nos encontramos con el Señor. ¿Cierto? Así como creó el santuario, es para encontrarnos con el Señor. Y debemos venir, ¿no es cierto?, a buscarlo en su santo templo. Pero también lo adoramos en cada minuto que hacemos. No necesitamos esperar, bueno, 6 días haré otras cosas distintas y el día 7º es el único día que voy a ir a adorar porque estoy en el templo de Dios y ese es el único lugar que puedo adorarlo. Imagínense que ustedes están en un lugar, no sé, en una montaña. ¿Podemos adorar a Dios ahí? Claro que sí, con un corazón dispuesto.
No solamente el ejercer, ¿no es cierto?, el ritual, sino que de un corazón dispuesto. Yo quiero buscar a Dios, tengo necesidad de esta agua viva en este momento, donde esté, busco a Dios, oro a Dios, estudio su palabra y tengo ese encuentro con Él. Y qué mejor que venir también al templo, qué mejor venir a adorarlo también. Entonces, no necesariamente aquí estaba entendiendo entender que solamente era en Jerusalén la adoración a Dios, sino no había otro lugar. Pero aquí dice que en todas partes hay adoradores y también van a estar adorando a Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Ya aquí entró ya no solamente a la Sagrada Escritura antigua, sino que se va a la promesa que tenían en ese tiempo los judíos, ¿cierto?, de que iba a venir un Mesías. Ahí entró ya un poco más a entrar más en el tema, porque vio que este hombre era especial, este hombre era profeta, ¿no es cierto? Después va a comprender por qué decía todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que te está hablando en esto. Llegando sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí ya, ¿no es cierto?, se dio cuenta con quién estaba hablando. Mismo Jesús le declaró, pero quiso entrar en las partes más importantes. El primer contacto, ¿no es cierto? Y utilizó, ¿no es cierto?, de pedirle agua. Se dio cuenta que eso no era lícito en ese tiempo entre las dos culturas, pero el Señor quiso romper esa barrera y la rompió. Y la mujer entendió, bueno, esto es extraño, ¿por qué me está pidiendo? Algo quiere ir más allá. Y empieza a ver, ¿no es cierto?, la vida personal de ella, su vida íntima, podríamos decir, su escáner completo de persona. Y, ¿no es cierto?, ella también reconoció sus pecados, su vida en sí que estaba llevando. Entonces, aquí entró un poco más allá a orientar, ¿no es cierto?, quién era y también en qué consiste la adoración, como ellos tenían, ¿no es cierto?, este prejuicio de que tenían que ir a Jerusalén para adorar y si no, no se adoraba, y como que eran marginados. Entonces el Señor le vino a romper esta barrera. Todos pueden adorar a Dios, los que lo busquen en espíritu, en verdad, los que estén con ese corazón receptivo, con las ganas, ¿no es cierto?, de poder escuchar la voz de Dios y poder llevarlo, ¿no es cierto?, a su vida. Entonces, aquí vamos viendo todas las etapas y esas mismas etapas que vivió esta mujer, las vivimos en nuestra vida diaria. Incluso no solamente la primera vez que conocemos al Señor, sino que lo vivimos diariamente. El Señor nos busca. El Señor nos busca, no que nosotros lo buscamos a Dios. A veces no nos damos cuenta porque nuestra visión humana es tan finita que solamente vemos lo que vemos en este momento. Si yo me muevo para allá, digo, ya, bueno, yo me moví y yo obviamente sé que voy porque necesito eso, necesito ir a buscarlo. Pero ¿por qué? ¿Qué me hizo llevar a eso? Hay algo más, ¿no es cierto?, que es esta mirada invisible que no vemos, este gran conflicto, y que también vemos que el Señor direcciona todo para que lo podamos buscar. El Señor nos busca. Que nosotros pensamos, yo busqué al Señor, yo lo busqué, pero el Señor también colocó todas las cosas para que tú puedas acercarte a Él, porque nos conoce y sabe que lo necesitamos. Necesitamos este río de agua viva diaria. Y al encontrarlo, ¿no es cierto?, es un hermoso encuentro, hermano. Es algo completo. Cuando estamos con el Señor es todo, lo es todo en nuestra vida. Sin el Señor somos como si fuéramos, ¿no es cierto?, un muñeco, pero que no tiene la batería importante en su vida. Podemos seguir viviendo todo, pero sabemos que lo necesitamos, esta fuente de vida eterna, este pan espiritual también, como se lo representa, y también este río de agua viva, para poder seguir viviendo, ¿no es cierto? Bien, continuamos, ¿no es cierto? Deja su cántaro esta mujer, ¿no es cierto? Va a la ciudad, le dice, este hombre, ¿no es cierto?, me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida, vayamos a escucharlo, ¿no es cierto? Y estas personas vienen a escuchar la palabra de Dios. Cuando hace esto la mujer, ¿no es cierto?, le da el testimonio, le da el mensaje que ella vivió en su vida con Cristo, con esa experiencia que tuvo personal, con ese encuentro personal, ahora lo transmite a
a su semejante, ¿no es cierto?, ahí en el pueblo de Samaria. Y estas personas ya habían aceptado este mensaje al aceptar, ¿no es cierto?, lo que ella había dicho. Por lo tanto, fueron a escuchar a Cristo. Y aquí viene la otra parte más maravillosa todavía. Entonces, pero le dijo, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho, todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero le dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Y que era, ¿no es cierto?, este alimento, y dice acá que el alimento es hacer la voluntad del Señor, hacer su obra. Este es el alimento espiritual, este es el alimento que él más necesitaba. Y se sentía ya, ¿no es cierto?, podríamos decir, satisfecho con este alimento porque lo entregó a esta mujer. Y que también cambió su vida esta mujer. Cuando el Señor tiene ese encuentro con estas personas, después ya no son las mismas. Ya no son las mismas. Hay una transformación en su vida. Ahora, dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos, porque el Señor cuando vio toda esta multitud que vino a escuchar la predicación de Samaria, vio todo este prado espiritual. Estaban todos listos, ¿no es cierto? Todos preparados, estos frutos para que fueran, ¿cierto?, una cosecha hermosa. Él ve eso, Señor, y se contempla y se siente, ¿cierto?, satisfecho. Este es mi alimento. El que venga, ¿no es cierto?, a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y no solamente para esas personas. Entonces, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero para el que siembra se regocije juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. El Señor también vio que los discípulos después iban a volver, ¿no es cierto?, a entregar este mensaje acá, y que lo vemos después, ¿no es cierto?, en el registro del apóstol Felipe, ¿verdad? Y también otras ciudades donde el Señor fue preparando los campos. Uno es el que trabaja y el otro el que va a cegar. Bueno, los discípulos iban a hacer, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo, que es el factor fundamental que iba a tocar los corazones de estas personas, y estaba lista esta cosecha. Dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos por lo que tú has hablado, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Qué hizo esta mujer después de recibir este hermoso encuentro? Va, lo transmite a los semejantes. Estas personas van a tener también su encuentro con el Señor y dicen, bueno, nosotros creímos porque nos dijo esta mujer, pero mucho más. Ahora se concretó esta creencia, esto de creer en el Señor, porque ellos mismos tuvieron ese encuentro. Muchas veces entregamos el mensaje a las personas, hermanos, y muchas veces decimos, bueno, la persona dijo, ya, muchas gracias, ¿no es cierto? Y vemos, pero ¿la habrá recibido realmente? Nosotros tenemos que ser ese factor, de entregar el mensaje. El Señor es el que hace la otra parte. Y muchas veces esas personas, cuando le entregamos, ellos también buscan de manera personal la palabra de Dios, buscan a Cristo, buscan su encuentro personal. Y ahí se concreta total y absolutamente, ¿no es cierto?, el haber entregado su vida a Dios. Pero lo que hizo esta mujer es lo que también debemos hacer nosotros hoy en día. Entregar el evangelio, entregar el mensaje, entregar lo que el Señor también ha hecho en nuestras vidas. Lo más hermoso es un testimonio personal. Lo más hermoso es contarle a la persona, mira, yo fui así antes. Yo tenía esto, tenía estas complicaciones. Yo me sentía vacío en este mundo, en esta vida. Pero el Señor, me encontré con el Señor, tuve esta experiencia y te la cuento para que tú también la puedas tener. Y esa persona después va y busca al Señor también, encuentra ese encuentro también y la entrega a otra persona. Y es así como se entrega el mensaje. El mensaje es para todos, no como pensaba en el pueblo judío, solamente para nosotros. Y los demás tienen que solamente contemplar, sino que es para todos. Los adoradores están en todas partes. El Señor es el que los conoce y el Señor también los llama y los busca. Así como Jesús se sentó especialmente en este pozo porque sabía que iba a llegar esta mujer y le iba a entregar, ¿no es cierto?, este mensaje. Por lo tanto, hermanos, primeramente, la salvación es para todos.
para todos. Podemos pensar, pero esta persona, ¿qué va a poder recibir el mensaje si está en otra mentalidad, está viviendo, ¿no es cierto?, una vida desenfrenada? ¿Qué va a poder entregar? El Señor va a tocar ese corazón, así como hizo esta mujer samaritana, hasta describirlo por completo. Por lo tanto, es el Señor el que hace la obra. Y la salvación también es para Él, también es para el otro y para todos. Esa es la parte central de la palabra de Dios, la parte central, el Evangelio, lo que hizo el Señor por nuestra vida y lo que nos tiene prometido, ¿no es cierto?, esta herencia eterna, la herencia, ¿no es cierto?, de los santos, esta nueva Jerusalén, que ya no va a haber maldad, que ya no va a haber egoísmo, no vamos a estar diciendo ahí, bueno, yo soy, no sé, del país de Chile, por lo tanto yo soy un privilegiado, no, tú eres de otra parte, no, sino que todos vamos a ser uno solo con el Señor y vamos a estar buscando cada día al Señor. Esta es una experiencia hermosa que el Señor nos deja. Por eso que al leerla, ustedes se dan cuenta que hay pasos y pasos. Y le invito a buscar el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía da detalladamente lo que pasa mucho más allá. Va hilando un poquito más finito, ¿no es cierto? Va mostrando lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Muestra el contexto. Por lo tanto, siempre busquemos a nuestro Señor. Tengamos encuentro porque ese río que recibimos un día está creciendo, pero ese río se va a ir creciendo cada vez más hasta que reviente, ¿no es cierto?, y sea eterno. Es eterno. La palabra de Dios es eterna. Y nunca vamos a volver a tener sed jamás. Nunca vamos a estar buscando otro consejo porque ya con el consejo del Señor es todo. Me es mi vida completa. Y también, ¿no es cierto?, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos vivido esta experiencia de manera completa. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos tener este encuentro así como tuvo la mujer samaritana y también contarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y es el Señor el que hace esta obra. Damos gracias a nuestro Señor en esta mañana. Amén.